Saludos desde Barcelona hacia la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Venezuela es vista no solamente desde nuestro punto de vista dentro de Venezuela, personas que tienen afecto por Venezuela, cariño y respeto por Venezuela y vínculos importantes con Venezuela, nos observan y analizan nuestra situación cultural, social, política permanentemente. Hoy vamos a compartir momentos de encuentro con la doctora y monja benedictina Teresa Forcades y Vila, a quien Jorge Recio, nuestro otro invitado, nos llevó a visitar en estos días que visitamos Barcelona, y con el propio Jorge Recio. Con Teresa hemos hablado sobre diversos temas, temas de su especialidad, opiniones y también sobre impresiones acerca de Venezuela. Con Jorge vamos a hablar también de los temas de interés de Jorge, los temas que le ocupan su tiempo en el análisis desde Barcelona, viendo a su país, Venezuela. Ya sabemos que él se desempeña como cónsul de segunda acá en Barcelona, en España, y se ha desempeñado durante muchos años también como fotógrafo, lo sigue haciendo ya como algo personal, pero en su trabajo de análisis hace importantes reflexiones que queremos compartir. Y compartir reflexiones no solamente desde la teoría, Jorge, sino también desde la sensación, desde el corazón. Tú estás permanentemente analizando a Venezuela, compartiéndolo. Lo compartes con nosotros, lo compartes con los compañeros de trabajo. Esos insumos sirven también para tomar decisiones, para hacer otros análisis. Y le preguntábamos a Teresa, y lo vamos a compartir durante el programa, qué mensaje mandaba Venezuela en este momento en el que Venezuela, van a ver ustedes que ella dice que eso nunca ha cesado, pero como tú nos decías cuando hacíamos el picadillo del domingo para la Radio del Sur en estos días que lo hicimos en vivo, pareciera que hay como un interés constante hacia Venezuela y de repente baja y de repente se estabiliza. ¿Cómo es la presencia mediática del tema Venezuela acá en España, según lo que tú nos analizabas para empezar en el picadillo del domingo para la Radio del Sur? Bueno, la presencia de Venezuela en los medios de comunicación es absolutamente desconcertante o descabellada, yo diría. No se puede confiar en ella, para resumir. Por lo general, la versión de los hechos, de lo que ocurre en Venezuela, viene determinado por 10 años de manipulación, de estas 10, 12, 15 años de manipulación de nuestra realidad, y es difícil encontrar un periodista que se salga de esta matriz de opinión, un periodista o un medio de comunicación. Aunque, como en el Estado español y en Europa en general se está poniendo en cuestión también cómo es todo el sistema, también hay periodistas que se han visto obligados a buscar otra manera de informarse ellos mismos y de ver y de percibir la realidad, ¿no? Te ponía como ejemplo este documental de Javier Couso, Una mosca en una botella de Coca-Cola, donde se habla mucho de la manipulación, no solamente en España, sino en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Aunque es un documental corto de unos 30 minutos, pues abarca muy bien estos temas y de cómo las empresas de la comunicación, porque no se les puede llamar medios de comunicación, no, son empresas cuyo fin es el lucro y bastante codiciosas, para decirlo de alguna manera, buscan cada vez más el lucro, manipulan esa información en función de ese lucro. Entonces, la profesión de periodista pues se ha visto muy perjudicada y hay muy buenos intentos. En ese documental, por ejemplo, está el caso de Pascual Serrano,
que él cuenta que, bueno, que mientras él pudiera criticar al político de turno, mientras él pudiera criticar a ciertos partidos políticos, pues que daba una apariencia de libertad. Pero en cuanto quiso criticar a uno de los directivos del Banco Bilbao Vizcaya, pues enseguida lo echaron del medio de comunicación, ¿no? También pone el ejemplo de un libro que hizo, que en estos momentos no recuerdo el título, sobre los medios de comunicación españoles, que cuando llevó el libro a la editorial que le había contratado para publicarlo, le dijeron, bueno, que sí, que le pagaban el libro, pero que no se lo publicaban, ¿no? Que los accionistas habían decidido que solo le compraban el libro, pero no se lo publicaban. Después se logró publicar, pero ya por otras imprentas o por otras vías, ¿no? Existen ejemplos muy interesantes, el periódico Diagonal, de periodistas que buscan reunirse entre ellos y hacer un periodismo diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que, bueno, hay buenas expectativas en un futuro mediano plazo, ¿no? Hay figuras que van surgiendo. Teresa Forcades, en el análisis que nos hace y que vamos compartiendo en el programa, nos dice que ellos han aprendido mucho de Venezuela y han observado mucho Latinoamérica, quienes pretenden un mundo más justo, no solamente en Europa, sino en general. Han surgido figuras como Pablo Iglesias acá en España, a quien siempre se le está agrediendo, diciéndole en cada entrevista que él ha recibido dinero de la dictadura venezolana, y él inmediatamente dice, no, un momento, no me vengas a decir que en Venezuela hay dictadura, porque ahí come el que no comía antes, estudia el que no estudiaba antes, vive mejor el que no vivía mejor antes. Entonces en Venezuela no hay ninguna dictadura, independientemente de las diferencias que se pueda tener y que siempre se tienen por los modos y los tiempos y las formas de cada quien en la política. Pero sí hay una permanente agresividad y un acompañamiento a ese periodismo, a veces mercenario y a veces voluntario, de odio hacia Venezuela y de manipulación mediática hacia Venezuela. Pero en cuanto a lectura, Jorge, ¿qué analizas tú? Tú me decías cuando conversábamos en estos días que era muy importante, y eso el presidente Maduro siempre lo está cuidando, que se tenga informada a la gente, que haya transparencia, que haya sinceridad. El presidente Chávez era capaz de reconocer sus errores, el presidente Maduro también. Yo creo que eso es importante porque ese lazo humano es lo que hace como la nueva política y también la nueva diplomacia, ser sinceros, por supuesto ser oportunos y ser prudentes. Pero ¿por qué hablabas tú de ese concepto de la transparencia? Bueno, esta es una reflexión personal que yo he hecho, digamos que a raíz de la muerte del presidente Chávez, las fuerzas fascistas que conspiran contra Venezuela han visto que es el momento de tomar el poder por los medios que sean. Entonces han arreciado la campaña, han arreciado la guerra encubierta que tienen contra el país, desde todos los frentes, desde el frente económico, desde el frente mediático, desde la creación de violencia interna en el país y el estímulo a esa violencia. Entonces, claro, me parece que hay una necesidad a raíz de la muerte del presidente Chávez de tomar muy en cuenta estas herramientas que a mí me parece que son nuestras herramientas ideológicas fundamentales de la verdad y la transparencia, porque cada vez que al pueblo se le ha informado de lo que ocurre, el pueblo ha salido a defender su revolución. Y justamente porque el presidente Maduro no es Chávez, y todos sabemos que no es Chávez, debemos quizás con mayor fruición, con mayor detalle, fuerza, tender a esa transparencia y a esa verdad y a informar de esa verdad. Por otro lado, lo relaciono también con cosas que me parece que ocurren en el mundo, ¿no? En el mundo se está viviendo un ambiente donde la apertura es cada vez más necesaria, la apertura hacia
hacia lo que ocurre. El ciudadano está cada vez más necesitado de saber y de tomar decisiones en función de eso que sabe, aparte de que en la actualidad tenemos muchísimos más medios para informarnos por nosotros mismos. A mí me parece que eso es crucial en el momento que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo veo que hay una necesidad de revertir el relato dominante que ha habido durante el siglo XX sobre diversos hechos históricos y no solamente durante el siglo XX. Podemos ir incluso hasta más atrás. Ya nosotros hemos trabajado bastante para revertir, al menos hacia América Latina, lo que fue el cuento de la conquista, ¿no? Pero creo que debemos seguir haciendo énfasis en revertir este relato de cómo fue la historia, porque se nos edulcoró la historia para satisfacer ciertos intereses cuando en realidad vamos descubriendo que la historia fue de otra manera. Entonces, pues los historiadores trabajan en esto, pero también los documentalistas trabajan mucho en esto. Creo que Carmen Borges lo ha señalado. El Estado español aún no ha pedido perdón como Estado por el genocidio en América Latina. Sí, en Abya Yala quería nombrarlo, porque antes de que ellos llegaran, quizás ese era el nombre de gran parte de ese territorio, ¿no? Entonces, ese es uno de los relatos que hay que revertir, que hay que revisar, que hay que volver a ilustrar desde América Latina, hacia adentro de América Latina y hacia afuera de América Latina. Hay otros relatos que me parecen importantes revisar, como el relato del papel de la historia de los Estados Unidos en el siglo XX. Creo que un aporte importantísimo lo ha hecho en estos días, en estos meses atrás, Oliver Stone con su documental de 10 partes de una historia no contada, la historia no contada de los Estados Unidos. Donde, bueno, quisiera poner dos ejemplos que me parecen muy claves, muy ilustrativos, que él pone en cuestión. Yo creo que si uno le pregunta a cualquier ciudadano de Occidente, de cualquier ciudad de Occidente, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial?, te van a responder los aliados con los americanos. Si no te dicen los americanos, simple y llanamente, ¿no? Refiriendo cuando hablan de americanos, a Estados Unidos, que esa es otra, ¿no? Exacto, sí. Cuando en realidad la Segunda Guerra Mundial en realidad la ganan los rusos, y Oliver Stone lo demuestra muy bien en ese documental. Mueren 27 millones de rusos cuando no llegan a ser 500.000 de norteamericanos los que mueren en esa guerra, y de otros países también como Inglaterra, Francia. Mientras hay, no sé, 200 regimientos militares enfrentándose con el ejército rojo, con el ejército ruso, hay nada más 40 regimientos militares enfrentándose a Inglaterra y a los Estados Unidos en ese momento. Hay muchos detalles muy interesantes en ese documental. Hay otro episodio que me parece relevante, muy relevante para los tiempos que vivimos, además, que el énfasis que pone Oliver Stone en la figura de un personaje que se llama Henry Wallace, que fue ministro de Agricultura. Siempre pone el interés de Oliver Stone en esta relación con la tierra de ciertos líderes internacionales, como Khrushchev también. Y fue ministro de Economía y Seguridad. Es curioso que estuvieran reunidas estas dos áreas en un solo ministerio, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Franklin Delano Roosevelt. Y fue vicepresidente de Roosevelt, ¿no? Entonces Roosevelt lo propone como candidato a la próxima presidencia, a Wallace, un personaje que proponía que hubiera una competencia leal entre el bloque soviético, que digamos proponía una economía comunitaria, solidaria, socialista de alguna manera,
y el ideal norteamericano de los Estados Unidos de una economía liberal, de una economía de mercado. Que esos dos modelos ideológicos, Wallace proponía que esos dos modelos ideológicos compitieran lealmente, sin hacerse trampa, ¿no? Bueno, Roosevelt es derrotado, Roosevelt está ya muy enfermo en ese tiempo y es derrotado cuando propone a Wallace, y los sectores, los lobbies de poder del Partido Demócrata imponen a Harry Truman como candidato y posteriormente será el presidente norteamericano que lance las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que lance innecesariamente, según la gran mayoría de analistas, las bombas de Nagasaki e Hiroshima. Solamente faltaban 3 semanas, incluso aparentemente Truman adelanta el lanzamiento de las bombas nucleares, porque pocas semanas más adelante Rusia entraría en guerra con Japón por el norte de Manchuria, que eran territorios que había tomado Japón en la guerra con China, y Japón hubiera tenido que rendirse. Entonces, estos son 2 episodios que a mí me parece que revisan, reescriben y nos cuentan de otra manera, de alguna forma más ajustada a la verdad, que ahora podemos recoger de diversos estudios de historiadores y de documentos desclasificados, etcétera, un relato que Hollywood supo implantar muy bien en el imaginario colectivo y que de alguna manera nos ha hecho persistir en esta confrontación violenta de las distintas maneras de ver cómo se establece una sociedad más justa, que en realidad esa violencia conviene a los poderes económicos dominantes, ¿no? Bueno. Claro, nosotros estamos entendiendo muchas cosas ahora porque estamos cuestionando todo. Hay historiadores de derecha, porque hay historiadores de derecha y de izquierda, hay que decirlo, que dicen que no podemos estar reinventando las cosas. Y resulta que tenemos que entender las cosas de otra forma. Hay proyectos consolidados ya, como la revista Memorias de Venezuela, del Centro Nacional de Historia, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que nos cuenta la historia de Venezuela de una forma muy acertada. Hay proyectos consolidados también, como Telesur, que nos cuenta la historia cotidiana, la historia del momento, y hace análisis viendo la historia desde los ojos y el periodismo desde los ojos de nuestra América. Por eso es tan importante que se consolide Telesur acá en España, que ya tenemos una corresponsal en Madrid y ojalá tengamos también acá en Barcelona pronto un corresponsal, y que esas revistas Memorias de Venezuela lleguen también al público de España para que ellos también tengan otras visiones de nuestra propia realidad. Todo lo que dice Jorge es muy importante, porque el presidente Chávez siempre nos decía que leyéramos, que estudiáramos, no como algo para regodearnos en eso, que también es sabroso leer por placer, sino para entendernos nosotros mismos, entender mejor a Venezuela y poder ir avanzando en un proyecto que vamos construyendo poco a poco, que es muy difícil avanzar porque hay muchas fuerzas en contra, porque tenemos una riqueza petrolera inmensa que interesa a tantos, y porque hay muchos a quienes no les interesa que los que estaban excluidos sean incluidos, cuando a esos que están incluidos nunca se les ha echado de lado. Todas estas reflexiones las traigo a colación porque tú estás observando a Venezuela a muchos kilómetros de distancia. Sin embargo, estás en Venezuela cuando estás en Barcelona porque estás en el consulado y estás permanentemente siendo como un punto de Venezuela acá. Y es una responsabilidad grande, Jorge, todos los que ustedes trabajan en el consulado. Ahora tenemos un nuevo cónsul, Ricardo Capella, que acaba de llegar en estos momentos, acaba de llegar en estos días, para tener esa responsabilidad de coordinar ese equipo. Y ustedes están viendo ahora, mientras nosotros conversamos también, imágenes del consulado. Es una oficina
que está organizada de una forma muy, como aprovechando mucho el espacio y aprovechando mucho el servicio que hay que prestar a las personas. ¿Cómo te sientes tú sabiendo que eres útil al país, Jorge? Porque que tú estés aquí a uno le da tranquilidad. Uno dice, oye, está una persona que ve al país con sentido crítico, que está todo el tiempo pensando y repensando. ¿Tú sientes esa responsabilidad como un compromiso? ¿La sientes como un peso? ¿Cómo la sientes? Bueno, es verdad que el Consulado de Barcelona creo yo que trabaja como un reloj, como dicen, un reloj suizo. Espero que... pero eso es mérito básicamente de mis compañeros de trabajo que han logrado esa coordinación y esa organización. Bueno, sí, siempre... es muy estimulante defender una revolución tan bonita, tan interesante desde Barcelona o desde cualquier otra parte del mundo, supongo yo. A veces yo me siento lejos, a veces me siento que quizás que debería ir y meterme en la batalla de cada callejón, de cada calle, de cada trocha. Sin embargo, bueno, creo que quizás desde aquí es desde donde haga un mejor trabajo. Claro, si no fuera tan bonita, tan inspiradora, tan justa nuestra revolución, yo no tendría ningún sentido que estuviera defendiendo nada desde Barcelona. Entonces, bueno, en ese sentido me enorgullece muchísimo y que el gobierno nacional confíe en mí para este papel y que los venezolanos que me escuchan pues tomen en cuestión mis palabras, pues es un orgullo personal, sí. Bueno, y para terminar, queríamos recordar cuando fuimos en estos días también a visitar a Teresa Forcades. Jorge nos llevó, fue un viaje bien sabroso porque eso está, el monasterio de San Benet, está en Monistrol de Montserrat y está un poco más de una hora de Barcelona. Allí Teresa Forcades tiene su cotidianidad y la visitamos en estos días. Como la hemos visitado otras veces o como nos hemos encontrado con ella desde que la conocimos en Venezuela hace unos 5 años, nos parece una persona admirable. Y ese día para nosotros fue realmente especial, no solamente por el contacto con Teresa, sino porque Jorge también nos hizo el regalo de hacernos una foto, Isidoro y a mí, que la están viendo ustedes en este momento, y nosotros pues tomamos fotos. No teníamos la intención, la verdad, de entrevistar a Teresa, íbamos solamente a darle un abrazo, a llevarle los libros, como también se los estamos entregando a Jorge, pero de repente se nos ocurrió, bueno, tenemos la cámara, como ustedes están viendo en la entrevista que va saliendo de Teresa, no usábamos el micrófono, pero fue una experiencia fascinante, ¿verdad, Jorge? Compartir con esa mujer tan chévere. ¿Qué sensación te llevas tú de esa conversación? Bueno, Teresa es una mujer brillante y siempre es fascinante conversar con ella, ¿no? Y escucharla. Y pues bueno, yo la vengo siguiendo desde que entró en escena mediática, casi que a su pesar, ¿no? Por la guerra que le montó a las farmacéuticas, por la estafa con la vacuna de la gripe aviar. Y después he seguido su carrera política, por decirlo así, aunque ella seguramente la describa de otra manera, pues porque es una mujer comprometida con que otro mundo es posible y con que las cosas se pueden hacer de otra manera, de una manera más justa. Pues mira, siempre compartir con Teresa lo lleva a uno, a pesar de que ella vive en un mundo de espiritualidad, a una terrenalidad maravillosa, ¿no?